Bueno, realmente fue el fundador de la prosa hispanoamericana. Tanto Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poetisa mexicana, como el Inca Garcilaso son realmente los creadores de la gran tradición de la literatura hispanoamericana o latinoamericana, como la llaman otros. El Inca Garcilaso, hijo de noble y padre español, conquistador del Perú, viene con 21 años a España, hijo de princesa inca. Él ha vivido y convivido en Cuzco con su padre y su madre y todos sus hermanos en la casa paterna. El padre le da una dote, aunque no se casa con la madre del Inca, para venir a España, y aquí lo adopta un hermano del padre en Montilla, su tío, con el que convive y quien le lega pues unas propiedades agrarias y casas y caballos, etcétera, etcétera. Luego los últimos años de su vida transcurren en una gran casa en Córdoba, en la calle de Anes, y él costea de su propio peculio una gran capilla, la Capilla de las Ánimas del Purgatorio, en la Mezquita Catedral de Córdoba, donde está enterrado. Es el gran creador, como digo, de la prosa hispanoamericana. Él escribe los Comentarios Reales y su segunda parte, la Historia General del Perú, que son la historia de ese gran imperio que no solamente de los incas, que no solamente comprendía el actual Perú, sino que se extendía por gran parte de Sudamérica. Los incas le llamaban el Tahuantinsuyo, es decir, las 4 partes del mundo. Él, con una gran nostalgia de su tierra materna, pues levanta testimonio de las costumbres, de los ritos religiosos, de los adelantos técnicos que tenían los incas, de la riqueza y brillantez de su imperio, de sus grandes construcciones como el Machu Picchu y otros templos, y ya que no pudo volver a su patria originaria, pues nos dejó ese testimonio escrito que es la Historia General del Perú y los Comentarios Reales, que era una manera de seguir siendo inca y peruano sin rechazar la otra parte suya de español, porque él se consideraba noblemente y mestizo a boca llena, como él decía, y orgulloso de llevar en sus venas tanto sangre inca como sangre española. No fue muy bien acogido por el hermano de su padre, que le legó toda su fortuna y que lo trató como un hijo, aunque fue capitán del ejército español en la sublevación de los moriscos. Quizá intervino en Navarra, puede que estuviese en el sur de Italia, eso no es seguro, pero traduce ese gran libro de filosofía neoplatónica que son los Diálogos de Amor de León Hebreo, del italiano, y naturalmente parece que estuviese también en alguna campaña de Nápoles o de Sicilia. Eso no es seguro, pero sí traduce esa gran obra de carácter filosófico que fundamenta lo que va a ser luego toda la tradición neoplatónica de la poesía española. También es autor de otro gran libro, La Florida del Inca, es decir, la historia de la conquista de la Florida por el Inca, que es otra gran novela, no de aventuras, es una crónica, pero que es un documento fundamental para hacernos una idea de lo que era la complejidad y riqueza de las culturas americanas. Bueno, nosotros llevamos ya mucho tiempo en la Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro, Mael Producciones, mucho tiempo sacando a colación el tema de personajes cordobeses, como ha dicho Fátima, que están un poco en el olvido. Pero en esta ocasión se le ocurrió a Carlos Clemenceau que, como íbamos a estar en el año incaico, ¿por qué nos retratábamos la figura del Inca y recuperábamos al Inca de ese olvido? Entonces fuimos con el proyecto a la Universidad de Córdoba, a la Cátedra Intercultural, que está dirigida por Mercedes Osuna, y le pareció una idea estupenda, maravillosa, porque podían entrar dentro de las actividades o los eventos que se han organizado con motivo del año incaico.
Y bueno, es la primera vez que se iba a hacer una película sobre este personaje, puesto que a nivel internacional no se ha llevado al cine. Ha habido cosas parecidas, ¿verdad?, pero el bien esquivo, pero no retratan la vida de este personaje, y nos liamos la manta a la cabeza y bueno, ya por fin hemos podido conseguir sacar el proyecto adelante. Ha habido muchísimas empresas que se han ofrecido también, aparte de instituciones públicas. Ha habido bastantes, ¿no?, entre ellos la Diputación, el Cabildo, que es muy importante, varias empresas cordobesas, Tanatorios de Córdoba, la firma Nelson y Carreras, que también ha diseñado parte del vestuario de los personajes principales. Por supuesto, la Universidad de Trust de Boston, Estados Unidos, la Universidad de Orlando, también otra universidad de allí, nos han ayudado para financiar los gastos que se han realizado con motivo del desplazamiento a Cuzco, Machu Picchu, Lima, en fin, todos los lugares donde se ha rodado en Perú. Los ayuntamientos, tanto el Ayuntamiento de Córdoba como el Ayuntamiento de Montilla, el Ayuntamiento de Alcaudete, que es donde hemos rodado últimamente. En fin, todo esto se ha, digamos, centralizado en la Universidad de Córdoba, y la Universidad de Córdoba, a través de ella, está financiando los gastos que, con motivo del rodaje, pues están ocasionando como es normal. Pero en fin, contamos con un proyecto modesto dentro de la grandiosidad que pueda presentar la película, y no es, digamos, una película, una superproducción, como podría decirse, ¿no? La película va encaminada hacia el mundo de la educación y por lo tanto lleva unas connotaciones educativas y una puesta en valor de los personajes, de las costumbres y de la tolerancia. Bueno, el principal objetivo es un poco dar a conocer la figura del Inca Garcilaso, porque por desgracia aquí en Córdoba parece que está, digamos, un poco olvidado. De hecho, durante el año pasado se realizaron una serie de actividades que se denominaron el Año Incaico, con la intención precisamente de dar a conocer su figura, ¿no? Y bueno, pues fueron varias actividades, entre ellas el Congreso Internacional sobre el Inca Garcilaso, la colocación del busto en la Plaza Indiano, se hizo también una ofrenda de flores en la Mezquita Catedral. Se han ido haciendo una serie de actividades precisamente porque se sabe que hay un desconocimiento relacionado con esta figura, que por ejemplo en Latinoamérica es tan importante, ¿no?, y contrarresta con el conocimiento de la sociedad, sobre todo cordobesa. Bueno, la película se va a estrenar como a las anteriores en el Teatro Góngora de Córdoba, que es un sitio emblemático donde espero que puedan asistir todas las autoridades y toda la gente que ha colaborado en la película. Con eso ya tenemos el cine casi lleno, ¿no? Posteriormente se va a proyectar en la Filmoteca y en la Diputación, por supuesto, en todos los pueblos que hemos rodado, como Montilla, Alcaudete, en fin. Y la película va dirigida eminentemente a un público estudiantil, o sea, la película va dirigida a gente que está en plena educación, para despertar en ellos cierta inquietud primero sobre la lectura y segundo sobre personajes históricos de Córdoba, ¿no? Y bueno, ahí es donde con esa intención se ha hecho. Por otro lado, la Universidad de Trust de Estados Unidos va a hacer una tirada grandísima de copias junto con el guión en universidades de habla hispana de todo Estados Unidos y sobre todo en Perú. Y por parte del Cabildo, que también ha patrocinado parte de la película y nos ha dejado primero filmar dentro de la catedral, y segundo, pues que también nos ha apoyado a la universidad y a su vez nos ha apoyado a nosotros, y va a ser también una gran tirada de esta película, como un personaje también que tiene relación un poco con la Iglesia, puesto que al final fue ordenado con las órdenes menores y fue, ordenado sacerdote, no mismo que su hijo también, que fue también sacerdote, ¿no? El estreno será a finales de octubre, falta por saber todavía la fecha, pero a finales de octubre se va a estrenar en el Teatro Góngora y posteriormente a continuación en la Filmoteca. Es un documental, podríamos decir, rigurosamente histórico, además asesorado, porque además ha hecho el guión fundamental. Yo he colaborado luego con algunas escenas y con la idea originaria, que partió de un poema extenso que yo tenía sobre el Inca Garcilaso de la Vega, pero el profesor peruano José Antonio Mazzotti es el autor del guión y es una de las máximas, si no la máxima, de autoridad en los estudios sobre el Inca Garcilaso. O sea que es un documental, es una producción histórica. Hay alguna parte de ficción, de imaginación, pero todos los hechos, o la mayoría, todos,
responden a la realidad histórica. Luego, hasta tal punto que, por ejemplo, la nave en la que el Inca Garcilaso viene de América a la península desembarcando en Lisboa, pues es una nave de época, una réplica. Rodamos en la nao Victoria, la que en el año 19 ya conmemoraremos la primera vuelta al mundo por Juan Sebastián Elcano y por Magallanes, y rodamos en esa nave de época, del siglo XVI, la avenida del Inca. Luego hemos aprovechado, y esto lo he dicho yo siempre, porque hacemos películas de inspiración cordobesa, yo siempre lo he comentado a los amigos, por aquí tenemos un estudio, un plató rigurosamente histórico, de una gran riqueza monumental, y en donde han convivido una serie de personajes históricos de una proyección de primer rango. Por ejemplo, en esta película no solamente aparece el Inca Garcilaso de la Vega, aparece también Góngora, aparece también Cervantes, aparecen otros ingenios y humanistas de la época. Y hemos aprovechado los rincones, los monumentos, la catedral, que nos la cedieron una tarde rodando muy generosamente el Cabildo, algunos elementos monumentales de Córdoba que no son muy conocidos, como esta misma casa, la Casa de las Cabezas, o bien la gran escalinata barroca, pero que nosotros la hemos aprovechado también del Colegio de la Inmaculada de Córdoba, en donde aparece Góngora dialogando con el Inca, y aunque la escalinata es barroca, pues lo entendemos que ya haya un desfase histórico, porque la película es del siglo XVI, pero esa gran escalinata barroca es una especie de metáfora arquitectónica de la poesía cordobesa, de la poesía de Góngora, ¿no? Así que Córdoba nos abre sus brazos históricos, sus grandes monumentos, y nosotros lo aprovechamos como hicimos en Góngora o en la película sobre Averroes y Maimónides. Él era portador de sangre muy noble, de toda la nobleza española, de Garcilaso de la Vega, el toledano, el poeta, el gran poeta renacentista, del Marqués de Santillana, de otras casas nobiliarias castellanas. Y su tío vivía en Montilla, donde él vivió y donde se dedicó a la cría de caballos, era un gran amante de los caballos. En la película aparecen caballos de una belleza, de una prestancia y de una pureza de sangre de raza española que es una maravilla, que generosamente tanto jinetes como los propietarios de los caballos pues han contribuido a la película de manera muy desinteresada. Y luego viene aquí a Córdoba, también en una gran casa, muy parecida a esta que nos acoge, la Casa de las Cabezas, muy cerca, en la calle de Anes, muy cerca de la catedral, donde escuchaba las campanas de la catedral, y donde en un acto final de la obra, pues él, al escuchar las campanas de la catedral de Córdoba, está escuchando también el sonido de la quena andina, de la flauta andina, que de niño oía entre los pastores allí en el Cuzco, y él tuvo siempre esa nostalgia del Cuzco, esa nostalgia del Perú. Y es una figura que muy desconocida. Yo te puedo contar una anécdota, me remonto al año 1968, yo estaba en Murcia, en la Universidad de Murcia, terminando la carrera en quinto curso de Filología Románica, y teníamos la asignatura de Literatura Hispanoamericana, y en el programa estaba el Inca Garcilaso de la Vega, y nosotros, ninguno de la clase, que éramos 42, sabía quién era el Inca Garcilaso de la Vega, y a mí me llamó el catedrático, bueno, no me llamó, me increpó un poco cariñosamente: señor Clemenson, parece mentira que usted no conozca quién es el Inca Garcilaso de la Vega, siendo de Córdoba. Estos son de Murcia o de Alicante, pero usted es de Córdoba. Y yo no tenía ni idea. Y entonces ya cuando ya me reintegré a la Universidad de Córdoba,
pues ya me interesé claro, por la obra del Inca. Uno de los objetivos de la productora es, por un lado, pues rescatar un poco del olvido, ¿no? Del injusto olvido a figuras importantes de la sociedad cordobesa, pero además también es la de incluir o la de transmitir una serie de valores morales, sobre todo, y éticos, ¿no? Y en este caso el Inca Garcilaso es importante no solo como una figura representativa de la literatura, sino también por lo que representa socialmente, y es pues una figura que es sobre todo representación del mestizaje, de la tolerancia, de la interculturalidad, y eso es muy importante en la sociedad actual. El mestizaje es para nosotros digamos que el tema principal y muy importante, tanto que la película precisamente queríamos que fuese mestiza, y para ello lo que hicimos fue pues rodar allí en Cuzco con un equipo totalmente autóctono de la zona. Y además también lo que estamos haciendo es que, bueno, intentar que la película vaya con subtítulos en quechua, pero además también se rodó allí con gente de habla quechua, y hay partes que bueno, los actores pues hablan perfectamente en quechua, con subtítulos en español, por supuesto, porque si no nosotros nos perderíamos. Era tan mestizaje, ¿no? O el objetivo de tanto de hacer un mestizaje, que incluso pues nosotros queríamos representar un ritual propio de la zona o de la cultura incaica. Y pues bueno, al final con el equipo consiguieron que un chamán inca pues hiciese un ritual que era el pago a la tierra. Entonces lo que hicimos fue que se hizo en realidad, se grabó y se hizo un pago por la película. Y bueno, pues la verdad es que el pago fue al final muy efectivo, porque precisamente justo después del rodaje pues hubo una tormenta muy grande, empezó a llover muchísimo. Y claro, yo me quedé un poquito asustada, ¿no? Porque decía, bueno, esta respuesta no me parece a mí de lo más, digamos, de que te dé buena espina, ¿no? Que empieza a llover, pero me dijeron que sí, que eso era muy importante porque era que los dioses habían respondido. Así que supongo que nos irá muy bien con la película, o por lo menos eso esperamos. Sí. Nosotros empezamos la idea de rodar solamente en Córdoba porque, bueno, pues los medios es lo que nos permitían, ¿no? Pero realmente esta figura es tan importante porque, bueno, aparte de ser un cordobés adoptado, pues él nace en Perú, nace en Cuzco, y es uno de los primeros grandes historiadores que nos cuenta en Comentarios Reales y en Historia General del Perú, pues la gran, digamos, civilización incaica, ¿no? Cómo eran sus tradiciones, cómo era su cultura. Entonces, una vez que nos dieron la posibilidad de ir a rodar a Cuzco, pensamos que era genial la idea de poder contar sus primeras vivencias, que luego le marcan tantísimo y que durante toda su vida, como veremos en el cortometraje o en el mediometraje, se va a ir reflejando esa infancia que tiene. Tengamos en cuenta que él vive en Perú hasta los 21 años, o sea, casi toda su infancia y adolescencia la pasa en esta tierra, pues bueno, con una gran cultura, sobre todo de Inca por parte de su madre, por supuesto, que era la princesa Chimpuocyo, y su tío Cusihualpa, que son los que le van dando esa formación sobre toda su tradición cultural, ¿no? Bueno, pues nosotros nos pusimos en contacto con unas personas de allí, desde España, y estuvimos organizando y planificando el rodaje porque debido a los límites económicos no teníamos mucho tiempo para rodar allí. Estuvimos durante unos 7 días, contactamos con todo el equipo que fuese precisamente de la zona del Cuzco, porque una de las intenciones también del mediometraje es que sea mestizo como el propio Inca, ¿no? Y es uno de los objetivos, ¿no? De transmitir también el mestizaje, la interculturalidad y bueno, que desgraciadamente hoy pues se necesita tanto. Entonces rodamos por ejemplo, el Museo del Inca Garcilaso, que fue donde él nació y donde él se crió. Rodamos, por ejemplo, también en la calle Loreto, que es muy importante allí porque mantiene estructura incaica, todas las paredes que aparecen son incaicas. También estuvimos rodando en un museo que pertenece a la universidad, donde tienen la reconstrucción de una de las cuevas incaicas con momias y con, bueno, pues objetos propios de la cultura incaica. En la Plaza de Armas, por supuesto, ¿no? Porque bueno, es un elemento fundamental de allí de Cuzco. Y bueno, pues varias zonas, sobre todo también, como por ejemplo los restos arqueológicos de Tipón,
que son muy característicos de la zona, ¿no? Para poder transmitir aquí también un poco pues todo el ambiente de allí, ¿no? Y digamos que lo novedoso, lo original con respecto aquí a España, ¿no? Hay que pensar que, por ejemplo, el 23 de abril es el día del libro, pero es el día también de Cervantes, de Shakespeare y del Inca Garcilaso. O sea, para que la literatura Latinoamérica es una figura totalmente de referente, ¿no? Y bueno, en Cuzco todo el mundo sabe perfectamente quién es este personaje, preguntas a cualquier persona y lo conocen y bueno, es casi lo tienen idealizado, ¿no? Es una persona realmente importantísima para su literatura y en general para su cultura. La parte de allí de Perú se rodó con actores que nacieron en Cuzco, y aquí sobre todo hemos contado con personajes, o sea, con actores pues cordobeses, ¿no? Tirar un poco para la tierra, barrer para casa, ¿no? Que es lo importante. Conocía poco, muy poco, pero te aseguro que hasta el mismo día de hoy, hasta antes de esta entrevista, he estado repasando cosas, he estado mirando cosas del Inca y sigo mirando y estudiando, y sobre todo, señor Clemenson me da muchos datos que hacen crecer con esta figura, ¿no? Aparte de toda la documentación que me mandaba el director, Miguel Ángel Entrena, pues luego yo he estado investigando por mi parte, tanto en Facebook, en Internet, por diferentes canales, en YouTube, en programas de televisión de la televisión peruana. Entonces ha sido laborioso porque cuenta que mi personaje, desde que yo empiezo la película, desde que viene a España con 21 años, o sea, yo ya tengo una edad considerable, como se puede ver, pero ha sido labor de las maquilladoras las que han conseguido quitarme unos cuantos años, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que un personaje de 21 años de la época del siglo XVI pues ya estaba bastante granadito, como se dice actualmente aquí en España, ¿no? Pero ha sido laborioso también por el acento que había que transmitir. No podía ser ni castellano ni podía ser peruano, tenía que ser un acento mestizo, que uniera las dos nacionalidades, ¿no? Entonces yo poco a poco creo que conseguí un poquito darle ese acento entre castellano y peruano. Después de toda la información que te da el director, que te da Carlos Clemenson, también que tú consigues mediante pues, algunos libros, mediante internet, que es una gran ayuda para informarte sobre un personaje, sobre cualquier cosa, también creo que he intentado interiorizar más este personaje también por su forma de sentir, su forma de expresar en un acento. Para ello me he informado a través de algún programa de televisión peruana, sobre todo uno que me gustó mucho, sobre todo porque hablaba del Inca Garcilaso, que es, si no recuerdo más, hecho en Perú, ¿no? Y donde aparecen varios catedráticos, personas muy expertas en este personaje, y he cogido de cada uno un poco de su acento, me lo he permitido, ¿no? Bueno, el acento quizás lo que a mí me ha preocupado, ¿no? Porque luego Miguel Ángel Entrena da unas pautas a seguir bastante claras, y solo te tienes que basar en tu oficio como actor, ¿no? Para seguir después la interpretación. Complicado meterte posiblemente en la época, el lenguaje de la época, que está muy bien escrito por Mazzotti. José Antonio Mazzotti ha hecho un gran texto. Después Carlos Clemenson también ha matizado bastante, ha escrito también unos textos también muy interesantes. Yo creo que la complicación es la época, el desarrollar esa época con fidelidad, y eso se ha conseguido a través de mucha colaboración de todas las personas que han colaborado en la película. Personajes desinteresadamente han colaborado muchísimas, tanto en maquillaje como en vestuario, en todo lo que es la decoración donde desarrollábamos los sets de rodaje. Entonces todo eso ha creado una espectacularidad dentro de esta película, ¿no? Y una
que sea fidedigno. Al colaborar tantísimas personas, tantísima gente desinteresadamente, cada uno ha entregado lo mejor suyo y se han hecho unos sets de rodaje muy fidedignos a la historia. La casa de las siete cabezas, pues no sé, un marco bellísimo y muy fidedigno de la época también. También hemos estado trabajando en el Museo del Inca Garcilaso en Montilla, que también es, bueno, que exactamente es la casa del Inca Garcilaso, y todo eso ha recreado la época junto con el maquillaje, la peluquería, el vestuario que nos han colocado a los actores, que somos simplemente unos elementos más. Cómodo me he sentido en toda la película, porque el equipo de rodaje, tanto Miguel Ángel como todos los que han colaborado, me han hecho una vida muy agradable dentro de este rodaje, ¿no? Eso no es un peloteo, eso es una gran verdad, ¿no? Partes que me han gustado ha sido la parte cuando estoy con mi hijo, porque es una parte muy sensible, sobre todo cuando es pequeño. Aunque no hay texto, pero hay una imagen muy bonita. Yo creo, en la más cómodo, es que me siento cómodo en todo, no te puedo señalar una en concreto. Quizá la más complicada para mí, y eso lo digo como que lo he tenido que pasar, es montar a caballo. He montado a caballo en varias ocasiones y realmente me resultaba, me ponía muy nervioso, ¿no? Demasiado nervioso porque no sé montar a caballo, le tengo un respeto, es un animal muy bonito, pero es un animal. Y ahí es donde quizás he tenido más dificultad para estar a gusto en ese momento, ¿no? Tampoco he montado mucho, ¿no? De este personaje ha quedado mucho en mí, porque yo, siendo cordobés natal, que he nacido en Córdoba, que es una ciudad mestiza por los cuatro costados, es como trasladarme a esa época y vivir esos momentos, tanto en Córdoba como cuando han estado ellos en Perú, como vivir toda esa época de la limpieza de sangre, que tenía que ser puro, pero puro, ¿qué hay puro? Si lo mejor es el mestizaje. Pues ha quedado esa reivindicación del mestizaje, de la mezcla de sangre. Bueno, quiero agradecer, ya que la Televisión Municipal me ofrece esta oportunidad de darle las gracias, en primer lugar a la Televisión Municipal por hacer la promoción de esta película, en segundo lugar a la Universidad de Córdoba, que nos ha brindado la posibilidad de llevar a cabo este sueño que teníamos con Carlos Clemenson de poder realizar la película no solamente en Córdoba sino en Perú, como así ha sido, la Universidad de Boston, la Universidad de Orlando, la Universidad también y el Ayuntamiento de Cusco, al Ayuntamiento de Córdoba, Cabildo, Ayuntamiento de Montilla, de Alcaudete y sobre todo, y lo más principal, a toda la parte del equipo técnico que nos ha apoyado, que como hemos dicho antes es una asociación sin ánimo de lucro, a toda la figuración que se han portado maravillosamente, Julio, Ángela, es un equipo formidable de personas que sin cobrar nada y por amor al arte del cine lo han dado todo durante este tiempo de rodaje y que sin ellos jamás podíamos haber alcanzado realizar la película. A la Peña Caballista, a los de Montilla, a la Peña de Alcaudete y sobre todo a la alumna de maquillaje del Instituto Ángel de Saavedra, actores de la Escuela de Arte Dramático también, al Instituto IA Ángel de Saavedra, por todos los chicos que han intervenido en el equipo de producción y de audiovisuales. Todos ellos se han portado divinamente con nosotros y haciendo las prácticas es posible que con gente así se pueda conseguir esta película, que ha resultado para mí maravillosa. También quiero agradecer a la labor que han hecho el colectivo de mujeres que han realizado todos los patrones, tanto de los soldados, cantidad de vestuario que sale en la película de época, tanto de criadas, nobles, jueces, sacerdotes, en fin, ha sido una labor de vestuario enorme, con un trabajo de verdad ímprobo para poder llevar a cabo todo el tema de vestuario de todos los personajes que salen en la película. Creo que ya va por 250 personas que han intervenido en la película y a todos desde aquí es imposible nombrarlo porque si no estaríamos aquí casi hasta mañana nombrando a personas, pero a todos ellos un gran abrazo.